catecismo es el estudio de las doctrinas bíblicas por medio de preguntas. Amén. Ya vimos la primera pregunta que dice: ¿quién es el primer y principal ser? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Dios. ¿Sí? Dios tiene la preeminencia en todo. Amén. La segunda pregunta fue: ¿deben todos creer que hay un Dios? Sí. El no hacerlo, ¿qué es, hermano? Es un gran pecado y es una gran necedad. Dice el necio en su corazón: Dios no existe. Y hoy vamos a estudiar la pregunta 3. La pregunta 3 inicia así, dice así: ¿cómo podemos saber que hay un Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos saber que hay un Dios, hermanos? Los que hemos estudiado nuestra confesión de fe, hemos entendido que hay dos revelaciones. Hay una revelación general, que es por medio de las cosas creadas, y una revelación especial, que es por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí dice así en nuestro catecismo, la respuesta de cómo podemos saber que hay un Dios dice: la luz de la naturaleza en el hombre. Ahorita vamos a explicar eso. La luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran lisa y llanamente que hay, ¿qué, hermano? Que hay un Dios, pero solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. O sea, nosotros podemos llegar a concluir que existe un Dios por medio de las obras de la creación de Dios, pero esas no nos van a salvar. ¿Sí? Nos va a salvar el conocer la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí estamos hasta ahí, amados hermanos? Entonces vamos a iniciar aquí las preguntas. Vamos a ver qué es la luz de la naturaleza que hay en el hombre. Dice así: ¿hay una luz en el hombre? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Sí. No busque la cita, yo las voy a ir leyendo aquí. En Proverbios 20:27 dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué luz le ha dado Dios al hombre, hermano, para que el hombre pueda creer que existe Dios? Aquí habla de una alma racional. ¿Sí? Volvemos a leer ahí, mire, dice ahí: la luz de la naturaleza en el hombre. ¿Recuerda que dijimos la luz de la naturaleza? Todo ser humano, hermano, Dios le ha dado un alma racional. ¿Qué quiere decir? Que todo ser humano, aunque ahorita está caído, tiene la capacidad de poder observar la creación y llegar a concluir que Dios existe. Es como nosotros le decimos a un ateo, porque un ateo dice que las cosas se hicieron solas. Eso es ridículo. Nosotros podríamos preguntarle, si yo les dijera a ustedes: este púlpito se hizo solo, ¿qué me dirían? Que yo estoy loco, porque racionalmente ustedes llegan a la conclusión de que alguien lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos la creación, que es más compleja, que es gloriosa, llena de sabiduría. Vemos el universo, vemos al ser humano. ¿A qué debe de concluir el hombre con su alma racional? Que hay un creador. Entonces eso Dios se lo puso en el hombre. Por eso volvemos a decir ahí: ¿hay una luz en el hombre? Sí. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, dice. Otra pregunta: ¿fue esa luz oscurecida por la caída? Sí. Ahorita, ¿cómo está su entendimiento del ser humano caído? Está entenebrecido. Él ahorita adora la creación y no al creador. ¿Por qué? Porque su mente está corrompida. Aunque tenía esa luz para poder observar y llegar a concluir que hay un Dios, ahora él le llama a la creación, le llama Dios. Siguiente pregunta. Dice ahí, ¿es esta luz suficiente para enseñarnos alguna cosa? Sí. Dice en 1 Corintios 11:14: la naturaleza misma
¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse el cabello? ¿Tú a qué concluyes ahorita cómo debe tener el cabello un varón? ¿Largo o corto? Corto. ¿Y una mujer? Largo. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Por la luz que Dios te dio, la capacidad de observar y de llegar a la conclusión de que así es, que el varón tiene el cabello corto y a la mujer le ha sido dado el cabello ¿qué? Largo. Siguiente pregunta. Dice así: ¿nos enseña esta luz sobre la existencia de un Dios? Sí, porque dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Sí queda claro esto, ¿verdad? Sin embargo, ¿está acompañado este conocimiento que nos brinda la luz de muchas dudas e incertidumbres? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Aunque tenemos una luz que Dios nos ha dado, una capacidad de poder observar las cosas y llegar a concluir que existe Dios, el hombre tiene muchas dudas acerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué será esto, mi hermano? ¿Por qué tiene esas dudas? Por la caída. Porque el ser humano ahora no puede entender las cosas que son de Dios, porque se han de entender ¿cómo? Espiritualmente. Él ahorita empieza a ver la vida del ser humano, empieza a ver maldad, empieza a ver desgracias y dice, si Dios existe, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué llega a esa conclusión? Por su mente entenebrecida, porque no tiene al Espíritu Santo, porque no tiene la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Dice ahí, y hay muchas cosas concernientes a Dios que no pueden ser descubiertas. Eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Puede ser conocido Dios por medio de las obras de la creación, hermano? Sí, porque dice Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo, hermano? Desde la creación del mundo. ¿Pueden probar los cuerpos celestes la existencia de un Dios? Sí, porque en el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Puede probar nuestros propios cuerpos la existencia de un Dios? Sí, porque dice en el Salmo 139, 13, 14, tú me formaste, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Podemos aprender esto también de toda criatura? Sí, porque dice la palabra de Dios en Job 12:7, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Toda la creación, hermano, da testimonio de que Dios es real, de que Dios existe. Amén. Seguimos con nuestras preguntas. ¿Es conocido Dios por medio de sus obras de providencia? Sí. Dice Job 12:9, 10, Dios creó todas las cosas y Él las gobierna y sustenta. Amén, hermanos. Siguiente pregunta. ¿Es conocido Dios por medio de sus obras terribles? Sí. Dice Salmo 9:16, Dios se ha hecho a conocer en el juicio que ejecutó. Siguiente pregunta. Voy un poco rápido, hermano, por el tiempo, porque son demasiadas preguntas. ¿Es conocido Dios por medio de sus obras de misericordia? Sí. Dice Salmo 9:16, Dios se ha hecho a conocer, no, perdón. ¿Dónde voy, hermano? Ya me perdí aquí. Hechos 14:17, ¿verdad? Perdón. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias y tiempos fructíferos y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Siguiente pregunta. ¿Es conocido Dios por medio del cumplimiento de las profecías? Sí. En Isaías 46, 9, 10 dice, Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad
lo que aún no era hecho. Los creyentes sabemos que la palabra de Dios anuncia cosas que están por venir y nosotros somos testigos de que todas han tenido cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Declaran los milagros la existencia de Dios? Sí. Aquí hay una historia de cuando Moisés va con Faraón y él empieza a hacer milagros. ¿Se acuerda que él arroja su vara y se convierte en víbora? ¿Qué hacen los hechiceros? Pueden imitar ciertos milagros, ¿no? Pero dice que después, cuando Moisés golpea la tierra y se convierten en piojos, los hechiceros quisieron hacer lo mismo y no pudieron. ¿A qué conclusión llegaron los hechiceros? Ese es el dedo de Dios. O sea, aún los hechiceros reconocieron por los milagros de Moisés que Dios es real y el Dios verdadero. ¿Amén, hermanos? Bueno, dice ahí, sin embargo, ¿han alcanzado los hombres a través de estos medios un conocimiento suficiente de Dios? No. ¿Por qué no, mi amado hermano? Porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, ¿a qué conclusión llegamos? ¿El ser humano puede llegar a ser salvo por las cosas que observa y llegar a concluir que hay un Dios? No, no puede ser salvo así. De hecho, hay gente que cree que Dios existe, pero no es salva. ¿Por qué no es salva? Porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces vamos a ver esa revelación especial por lo cual el hombre puede ser salvo. ¿Amén? Dice la siguiente pregunta. ¿Es conocido Dios por medio de su palabra? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. ¿Por qué sabemos que a través de la palabra conocemos a Dios? Porque a Dios le agradó revelarse a través de su palabra. Y dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en toda justicia. Siguiente pregunta. ¿Estaban en oscuridad los hombres sin la palabra? ¿Cuál sería la respuesta? Alguien que no conoce la palabra de Dios, aún asistiendo a una iglesia cristiana, porque hay gente que está en la iglesia y está en tinieblas. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. Dice en un salmo, lámpara a mis pies, ¿qué? Es tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Todo aquel que no conoce la Biblia, hermano, está en tinieblas. Siguiente pregunta. ¿Deberíamos recurrir a la palabra para el conocimiento de Dios? Si alguien te quiere hablar de Dios y no te menciona la palabra de Dios, ¿qué le dirías? A la ley y al testimonio. A mí háblame de la palabra de Dios. Si me vas a hablar de Dios y de religión, háblame la palabra de Dios, porque si no ya no me vas a hablar del Dios verdadero. Eso dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no te dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mucho cuidado con aquellos que te traen el Atalaya, el libro de Mormón, el catecismo de la Iglesia Católica Romana, porque esa no es palabra de Dios. Amén, hermanos. Siguiente pregunta. ¿Y son culpables aquellos que se satisfacen con nociones no bíblicas con respecto a Dios? ¿Serán culpables aquellos que predican a Dios sin usar la Biblia? Sí, hermano, sí son culpables. Dice Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Siguiente pregunta. ¿Es la palabra, aquí esta pregunta hay que verla con cuidado. ¿Es la palabra suficiente
para proporcionarnos el conocimiento salvífico de Dios. Y a ver, les dije que tuviera cuidado. Ya muchos se equivocaron. Miren, amados hermanos, aunque la palabra de Dios revela a Dios, revela a Cristo y revela la salvación, no es suficiente para que una persona sea salva. En un sentido te voy a decir por qué. ¿Cuántos de aquí han escuchado la palabra por años? Y aquí hay gente que no es salva. ¿Qué falta? La obra del Espíritu Santo. ¿Ahora sí? Entonces, en ese sentido la palabra de Dios no es suficiente, hermano. Porque dice que muchos son llamados y pocos son escogidos. Y de hecho ahí la cita que da este catecismo dice ahí en Isaías 6:9, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. ¿De qué depende que una persona oiga la palabra de Dios y conozca a Cristo, conozca la justicia de Dios, vea su pecado y venga a Cristo para salvación? De la obra del Espíritu Santo. Cristo fue muy claro con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. ¿Qué conocía Nicodemo? La palabra de Dios. Y Cristo le dijo, mira, tú eres maestro de la ley, pero si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ni puedes entrar en él. Entonces dile al que está a tu lado, podrás saber mucha Biblia, pero si no eres una persona nacida de nuevo, tú estás fuera del reino de Dios. Siguiente pregunta. Y creo que ya se debe de alcanzar el conocimiento salvífico de Dios. Perdón, aquí, ¿se deben de alcanzar el conocimiento salvífico de Dios solamente por medio del Espíritu Santo? Sí. Y da la cita de que nosotros los creyentes somos ministros ¿de qué? Del Espíritu. No somos ministros de la letra, porque la letra ¿qué, hermano? Sí, nosotros creemos que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo. ¿Qué cree alguien que no tiene el Espíritu Santo? Que el hombre es justificado por obras. Por eso todas esas sectas, mormones, testigos de Jehová, ellos predican la salvación por obras porque no tienen al Espíritu Santo. Amén. Última pregunta. Y ya ha sido prometido el Espíritu Santo para este propósito a todos aquellos que con sinceridad lo piden. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo terminamos esta pregunta, hermano? Mire, hay gente aquí que ha escuchado que la salvación depende totalmente de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Y es verdad? Sí. Dios va a tener misericordia de quien Él tenga misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos llegan a esta conclusión. Como depende de Dios, yo voy a esperar hasta que Dios quiera, hasta que Él me salve, hasta que Él me regenere. ¿Será así? No. Todos tenemos la responsabilidad de clamar a Dios para que tenga misericordia y nos dé al Espíritu Santo y nos haga nacer y nos haga arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Yo espero que aquí no haya nadie así conchudo que diga, pues como el pastor dice que depende de Dios, pues yo tranquilito. No. ¿Se acuerda cómo le decían a Jesucristo? Hijo de David, ten misericordia de mí. Así tenemos que clamar. Si tú no estás seguro de ser una persona nacida de nuevo, clama a Dios y Él te responderá. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor.